En este video probaré la función de navegación de R2Pilot. De instalarse correctamente, permitiría que cualquier velero RC navegue autónomamente por puntos de referencia preprogramados, sin importar la dirección del viento. El año pasado construí mi primer velero, con un molde impreso en 3D. El casco se formó cubriendo el molde con fibra de vidrio y epoxi. Se curó en una bolsa de vacío, y luego se quitó el molde calentándolo y sacándolo. También utilicé moldes impresos en 3D para formar la quilla. Fue hecho de plomo de desecho y resina. En vez de utilizar una vela de lona tradicional, este velero usará una vela alar. Maquiné espuma de aislamiento rosa en mi enrutador control numérico por computadora. Esto se monta en el barco sobre rodamientos para pivotar libremente, y usa un elevador de vela alar para controlar el ángulo de ataque. Este barco no funcionó bien por varias razones, una de ellas siendo que la quilla no proporcionó suficiente fuerza para mantener el barco erguido. Radio. Oh, y está totalmente volcado. Vaya, los veleros son... no sé qué hacer. Tengo este botón que controla la vela. Ángulo justo aquí, vaya. ¿Sabes cómo navegar? No lo sé. Mi barco es un fracaso. Mi solución temporal fue convertirlo en un trimarán, lo que permitió que navegara un poco, pero era un barco de muy bajo rendimiento. Podía navegar bien con el viento, pero no tenía esperanzas de navegar contra él. El primer paso para las modificaciones será remover la quilla antigua. Al diseñar esta quilla, basé su tamaño en lo que parecía adecuado para un velero a escala real. Al reducir la escala de un modelo, su peso disminuye por la raíz cúbica, mientras que sus dimensiones se reducen linealmente. Entonces, si tomas un velero a escala real y lo encoges con la pistola de rayos de cariño, he encogido a los niños, probablemente se volcaría, igual que mi velero. Por eso los veleros de control remoto tienen quillas ridículamente largas. Cortar la quilla fue bastante difícil porque estaba sujeta con epoxi y 2 tornillos de acero de 5/8 de pulgada. Sí, eran excesivos como sujetadores, pero solo los usé por el peso. Este barco tenía una quilla de aleta, pero ahora le pondré una quilla de bulbo. Las quillas de bulbo son más livianas y tienen un brazo de palanca más fuerte que ayuda a mantener el barco erguido. Imprimí en 3D el bulbo de mi quilla de bulbo con resina gris Pro en la Form 3 Plus. La resina es más resistente al calor que los materiales fabricación con deposición de material. Oh, funcionó. El plomo fundido ni siquiera lo deformó, pero por si acaso lo metí en agua y lo fui llenando poco a poco, y solo tuve una explosión de plomo en la cara una vez. Esto es solo la mitad frontal de la bombilla, así que tuve que hacerlo todo de nuevo a través de la mitad trasera. Luego ambas partes encajan sobre una barra de aluminio, y utilicé un compuesto de carenado para alisar la costura que hice en 3D. Imprimí bordes delanteros y traseros para mejorar la aerodinámica de la barra de aluminio, y los pegué. Luego cubrí todo con una capa de fibra de vidrio de 2 onzas para unirlo completamente. El vidrio de 2 onzas es ideal para estos casos, porque se adapta fácilmente a los contornos ajustados. Cubrí la bombilla en sí con probablemente un mínimo de 3 capas de vidrio para ayudar a mantener las 2 mitades unidas y para evitar que las impresiones de resina se agrieten. Luego todo eso recibió bastante alisado y lijado. XI3 imprimió una pieza de plástico azul donde se insertaría la barra de aluminio. Eso se pegó en la base del casco. Cuando el pegamento secó, la quilla se deslizó dentro y sellé la unión con compuesto de alisado. Finalmente se aplicó una capa de pintura para concluir la construcción de la quilla. El siguiente problema que tenemos que abordar es el tamaño del timón. Es demasiado pequeño. La solución es relativamente sencilla. Soldé un trozo de placa de cobre para incrementar su superficie. Aunque lo ideal sería usar un soplete, lo hice con una pistola de calor y 2 soldadores. Luego limpié el desorden con un Dremel. Antes de instalar el piloto automático, deseaba probar la nueva quilla y el timón con el barco bajo control manual. Así que espero que se mantenga en posición vertical mucho mejor. Podría pesar más que antes. Es realmente pesado. ¡Oh! Cerca, increíble, me siento bien con esto. La vela gira fácilmente, ahora como si los vehículos llegaran calientes. La vela es la misma que antes. ¡Oh! ¡Wow, maldita sea! Eso gira bien, mira, eso puede virar eso. No podía hacerlo antes. Sí, es mucho mejor. Hombre, sí, mira, eso se está moviendo. Hombre, sí, se está yendo. Rápido, estoy yendo ligeramente contra el viento ahora también. Estoy haciendo un ataque. Vaya. Oh, sí. Estaba desgarrando en ese momento. Esto no es muy impresionante, porque realmente no lo es. La mayoría de los veleros RC pueden ir más rápido, pero esto es una gran mejora, y aún no hemos terminado con todas las modificaciones. No había mucho viento aquí, así que decidimos llevarlo a la orilla que da al viento. Aquí es donde realmente ganó algo de velocidad.
El incremento de la velocidad del viento ayudó bastante, y el barco navegaba a una velocidad nunca antes vista. No tan rápido como algunos veleros modelo de alto rendimiento, pero este es mucho más pesado, así que no esperaba que fuera tan rápido. Conociendo el potencial del barco, llegó el momento de hacerlo autónomo. Air the Pilot admite el uso de una veleta para que el barco sepa de qué dirección viene el viento aparente. De hecho, la veleta no es del todo indispensable. Puedes informar manualmente la dirección del viento al controlador de vuelo, pero obtener lecturas en vivo desde el barco será mucho más preciso, especialmente si la dirección cambia durante la misión de punto de referencia. Estoy usando un codificador de efecto Hall AS5600 para mi veleta. Este dispositivo mide la orientación de un imán colocado sobre el chip. Diseñé una carcasa con un rodamiento y un perno en el medio como eje. Luego pegué un imán magnetizado diametralmente en la punta del perno. Si quieres el diseño asistido por computadora para esta veleta o cualquier otra parte de este barco, los archivos de diseño nativos están disponibles en el enlace de Onshape en la descripción. Onshape es un programa diseño asistido por computadora en la nube gratuito para aficionados. Regístrate usando mi enlace para editar o descargar los archivos de diseño nativos. AirDoPilot aún no admite oficialmente este sensor, así que estoy utilizando su función de salida analógica y agregué un pequeño filtro RC para suavizar un poco la señal. Aquí puedes ver el imán, y se coloca directamente sobre el sensor de efecto Hall. Esas dos mitades se atornillan, y el ensamblaje completo de la veleta se monta en la proa del barco. La veleta está hecha de un pedazo delgado de espuma, con una tuerca pegada en el frente para equilibrarla. La embarcación debe estar equilibrada, ya que no siempre estará en posición vertical perfecta. Bien, pasemos al siguiente problema. Los veleros requieren equilibrio aerodinámico e hidrodinámico, para que cuando el viento sopla lateralmente, no giren en exceso hacia o lejos del viento. Hay dos términos que debes conocer aquí. El primero es el centro de presión. En un barco, el centro de presión es el punto donde se concentra la fuerza neta del viento cuando éste sopla. El centro de resistencia lateral es el siguiente término. Este concepto es similar, pero aplicado a la resistencia del agua en lugar de la resistencia del aire. Si empujas justo en el centro de resistencia lateral del barco, este no girará en lo absoluto. Simplemente irá directamente hacia un lado. Si empujas detrás del centro de resistencia lateral, el barco girará hacia la fuerza de empuje. Si el barco está diseñado de manera que el centro de resistencia lateral esté ligeramente detrás del centro de empuje, esto se conoce como timón de viento y es deseable por varios motivos. Principalmente, la mayoría de los veleros tripulados quieren que el centro de presión esté ligeramente detrás del centro de resistencia lateral. A esto se le llama timón de viento y es deseable por algunas razones. Cuando una gran ráfaga de viento golpea el barco, este se girará hacia el viento, reduciendo la probabilidad de que la ráfaga lo vuelque. Además, si un marinero cae por la borda, el barco girará hacia el viento y las velas se detendrán deteniendo la embarcación. Para mi barco autónomo, preferiría que el centro de presión y el centro de resistencia lateral estén más o menos en línea, para que el barco siga recto y el piloto automático tenga que trabajar menos. Mi diseño original tenía la vela demasiado adelante, lo que daría al barco una tendencia natural a alejarse del viento. Esto rara vez es deseable, así que necesitaba mover mi vela hacia atrás. Para hacer esto, tuve que cortar una nueva cubierta en el enrutador control numérico por computadora. Empleé madera contrachapada de 1/4 de pulgada con un patrón de panal para reducir el peso. Aquí se muestra la diferencia entre la cubierta antigua y la nueva. Moví el agujero de montaje de la vela alar unos centímetros hacia atrás, para alinear mejor el centro de presión con el de resistencia lateral. Añadí un recorte para un contenedor de almacenamiento electrónico impermeable. Alojará el controlador de vuelo AirDoPilot, una placa MyTech, junto con el RFD 900XU, que uso como radio de control y telemetría. El barco será alimentado por 4 celdas de iones de litio, de 2170 montadas en la base. Obtuve extensiones ultra miniatura coaxial a subminiature version A para colocar las antenas externamente. La carcasa se siliconó para mantener el casco impermeable, y monté el módulo de sistema de posicionamiento global y brújula hacia la proa para alejarlo de los cables de alimentación. Luego vino la configuración del piloto automático. Esto fue prácticamente igual a una configuración estándar de barco rover, solo que se tuvo que calibrar la veleta para alinear las lecturas con la dirección del viento aparente. Y eso concluye las actualizaciones. La hélice de aire en la popa se puede controlar manualmente para traer el barco a casa si el viento muere, pero también está conectada al piloto automático. Hablaré más sobre eso más tarde. El timón y el montaje del motor de vectorización de empuje del motor de aire usan servos separados para redundancia, conectados a la misma salida de servo en el controlador de vuelo. Finalmente lo probé. Lo llevé al lago con un fuerte viento en tierra.
Los vientos en tierra son agradables porque proporcionan altas velocidades sin grandes olas. La desventaja es que el viento suele ser más turbulento debido a que fluye a través de los obstáculos en tierra. Al inicio, controlaba el timón y el elevador de la vela al ar del barco manualmente, sin modo automático. Funcionaba sorprendentemente bien, pero lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que podía ir contra el viento y el pronunciado ángulo al que podía navegar en su contra. Para quienes no lo sepan, los veleros normales no pueden navegar directamente contra el viento. Si tienes una vela rotativa, puedes. Hice un video sobre eso hace unos meses. Véanlo si no lo han visto. Pero los veleros comunes deben navegar en ángulo hacia el viento. Todos los detractores dicen que mi vela alar no puede ir rápido. Está yendo muy rápido. El barco navegaba sin problemas a un ángulo de 45 grados contra el viento, lo que considero un rendimiento bastante bueno. También navegó a favor del viento a buen ritmo, pero eso es menos impresionante. Finalmente llegó el momento de probar el modo automático, así que subí varios puntos de referencia. El viento sopla directo desde el sur, y el barco hace un buen trabajo navegando contra el viento hacia un punto de referencia en un ángulo más empinado que el ángulo de no ir del velero, así que fue genial ver eso. Lo más impresionante es que esto se logra con casi todas las configuraciones predeterminadas de RT Pilot. El controlador de dirección normal fue ajustado, pero no se modificaron los parámetros específicos de navegación. Funcionó directamente, así que es genial. Sin embargo, hubo un gran problema. Este barco normalmente no puede virar sin usar su motor. Virar es cuando te diriges hacia el viento, y el barco no tenía suficiente impulso para completar el giro. En ArduPilot, puedes configurar un parámetro para que el motor se encienda si la velocidad del barco cae por debajo de un valor específico. Durante esta misión de punto de referencia, el motor se encendería brevemente cuando el barco intentaba pasar por el vértice de una vuelta. Si ArduPilot tuviera una configuración que hiciera virar el barco en lugar de cambiar el rumbo, podría prescindir del motor por completo. Virar es girar a favor del viento en lugar de en contra, pero esta característica no existe, así que aún dependo bastante del motor. Para no alargar demasiado este video, en el próximo hablaré más sobre todas las características de navegación del controlador de vuelo y lo que realmente hace. Y también intentaré una misión de varios kilómetros para ver de qué es realmente capaz este barco. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Eso es todo. Gracias por ver.